La clase pasada estuvimos viendo algunos teoremas sobre derivación. Vimos los teoremas para las operaciones, vimos la linealidad, vimos el teorema, vimos la regla de la cadena y vimos también el teorema de la función inversa. Yo quiero mostrarles ahora algunos ejemplos muy breves, muy sencillos, de cómo aplicar algunos de estos teoremas. Y luego les vamos a pasar a lo que sí ya es de lleno el tema de hoy: derivación implícita, derivación paramétrica y derivación en coordenadas polares. Entonces, como decía, algunos ejemplitos de los teoremas básicos de derivación. Tenemos, por ejemplo, este, hallar la derivada de este polinomio. Menos 3x cuadrado más 2x más 1. Entonces, nosotros vimos que la derivación, no estaba en la hoja, pero sí eh, les dije, les mostré este teorema, que dice que la derivada es lineal, función derivada. Entonces, si uno quiere hallar la derivada de un polinomio, uno lo que debe hacer es derivar término por término. Eso vale para cualquier polinomio en general. La derivada de menos 3x cuadrado más la derivada de 2x más la derivada de 1. Sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, esto es, y sabemos por linealidad que esto es menos 3 por la derivada de x cuadrado más 2 por la derivada de x. Vimos que la derivada de la función identidad es 1 y vimos que la derivada de una potencia se obtiene multiplicando por el exponente y restando el 1 al exponente. Por aquí tenemos menos 3 por 2 es menos 6. Luego por x, la menos 1, más 2 por la derivada de x, esto es 2. Entonces la derivada de este trinomio es menos 6x más 2. Bien, en general, si yo quiero derivar cualquier polinomio, lo puedo hacer derivándolo componente a componente. Otro ejemplito. Recuerden que teníamos también una regla de derivación para el cociente. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, verificar que la derivada de tangente es secante cuadrado. Esta la vimos como un teorema, la vimos como una derivada que podemos aplicar directamente. Pero si ustedes son como yo, probablemente haya cosas que no se aprenden de memoria. Yo la verdad es que nunca he escrito directamente la derivada de tangente, sino que he usado la regla del cociente para calcularlo. Pero ustedes pueden hacerlo si quieren, solo es solamente em, si en algún momento olvidan la derivada de la tangente, cosa que puede pasar, pues pueden usar la derivada de un cociente para calcular. Esto, la derivada de tangente es la derivada de seno sobre coseno. Y por la regla de derivación de un cociente, pues una fracción en cuyo denominador está el cuadrado de el denominador de la fracción que queremos derivar. Luego acá tenemos la derivada de seno, la derivada del numerador, por el denominador sin derivar, menos ahora el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Por supuesto, acá tenemos la derivada de seno, que es coseno. Tenemos coseno cuadrado. Tenemos por acá la derivada de coseno, que es menos seno. Coseno cuadrado. Esto dividido para coseno cuadrado por la identidad fundamental son 1 sobre coseno cuadrado. Y esto, desde luego, es la misma función de secante. La derivada de secante cuadrado. Voy a escribir esto un poco más abajo.
Bien, y es como uno utiliza estas reglas de derivación. Luego tenemos otro ejemplito. Disculpen que no que abra por la participación hoy. Eh, con frecuencia eso eh, me retrasa un poco y el tema de hoy es largo. Entonces, fíjense que derivar ahora f de x igual x por a la x. Y lo que debo aplicar acá es la derivada del producto de funciones. Derivada de x por la derivada con respecto a x de x por a la x. Como hemos visto, esto es la derivada del primer factor aplicando al segundo factor más el primer factor sin derivar multiplicando la derivada del segundo factor. Es la llamada regla de Leibniz. Tengo la derivada de x con respecto a x, que es 1, por la exponencial sin derivar, más x por la derivada con respecto a x de e a la x, la derivada con respecto a x de a la x es e a la x. Tengo x, x. Como e a la x como factor común, me queda e a la x por 1 más x, y esa es la derivada de la función que tenía originalmente. Ahora, la linealidad no solo nos sirve para derivar polinomios y esas cosas, nos sirve para derivar, por supuesto, sumas, siempre que encontremos sumas. Por ejemplo, si tengo la función h de x igual a x cuadrado más raíz de x. Quiero derivar h de x con respecto de x. Voy a escribir raíz de x como x a lo medio. Esto es la derivada de una suma. Por tanto, es la suma de las derivadas de los términos que componen dicha suma. Es decir, derivo término a término. La derivada aquí voy a utilizar la regla de la potencia en ambos términos. En un caso, cuando el exponente es un entero positivo, y en el otro caso, cuando el exponente es un racional. En ambos casos, la derivada se obtiene multiplicando todo por el exponente y escribiendo ahora x elevado al exponente menos 1, en este caso x a la 2 menos 1, que es x, y en este caso, pues un medio por x a la 1 medio menos 1. Y a 1 medio le quito 1, me queda menos 1 medio. Esto es 2x más 1 medio por x a la menos 1 medio. Esto lo pueden dejar así, pero bien lo pueden escribir así. Quizá les parezca que queda mejor. ¿Alguna pregunta? Esto es muy simple, por supuesto. Muy, muy simple. Dije una preguntita. En el ejercicio 3, ¿por qué sacamos que es 1 más x? Como toma la x como factor común. Ya, Inge, muchas gracias. Siendo de factorar. Nada. Y como les decía, quiero ver también algunos ejemplitos de la regla de la cadena de, y de el teorema de la función inversa. La regla de la cadena, como vimos, dice si y es igual a f de g de x
y todo es derivable como tiene que serlo, es decir, f es derivable en g' y, digamos, f derivable en g' de x0 y g derivable de x0. Y es esto, x no f de g de x. Y g de x es u. Tengo que la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de u. Y si tengo que poner g de x por la derivada de u con respecto de x. En notación de Leibniz, me parece, es la más, es la mejor para escribir la regla de la cadena. No es más sencilla, sino que además es realmente sugerente. Acá es mucho más fácil recordarla de esta forma. La forma de escribir la regla de la cadena es f' de x por g' de x. Y otra forma de escribir la regla de la cadena pudiera ser derivada con respecto a u, f de u, por la derivada con respecto a x de u de x. Todas estas son maneras de escribir la regla de la cadena en las notaciones que hemos visto para la derivada. Entonces, un ejemplito por acá sería derivar h de x igual a 4x cuadrado más 5x menos 1, todo elevado a la 100. Entonces, obviamente acá ustedes podrían, si tuvieran el tiempo, multiplicar eso hasta obtener un polinomio que sea 4x cuadrado más 5x menos 1 elevado a la 100. Eso es una locura, pero bueno, es una posibilidad. La regla de la cadena, esto es muy fácil porque usted va a escribir h de x como la composición de g con f, con g siendo x a la 100 y f siendo el polinomio que está dentro, que está como base de esa potencia. Entonces, este f que está acá, podemos llamar la función interna. Y por eso muchas veces cuando utilizamos la regla de la cadena para derivar, cuando escribimos la derivada de esa función, la llamamos la derivada interna. La derivada de la función interna de la composición. Entonces, para derivar usando la regla de la cadena, esta función, tenemos, fíjense, que la derivada de h con respecto a x es la derivada de g evaluada en f de x por la derivada interna. Entonces acá tenemos la derivada de g. Piensen ustedes que este x es una sola variable. Bueno, eso sería 100 por la variable elevada a la 99. ¿Sí? Bueno, esa variable resulta ser f de x, es decir, 4x cuadrado más 5x menos 1. Tiene 4x cuadrado, 5x menos 1 a la 99. Pero esto tiene que multiplicarlo por la, por la derivada de f, es decir, por la derivada interna. Y la derivada interna es la derivada de este polinomio. Es 8x, derivando, por supuesto, término a término, más 5 menos la derivada de 1, que es 0. Entonces, la derivada de la función h, función derivada de la función h,
es esto. Una pregunta. Ingeniero, disculpe, la regla de la cadena se aplica independientemente de si es que se pueden hacer tres o cuatro procesos a la vez. Por ejemplo, si ahí hubiera habido un seno de x al cuadrado menos 4 algo así, sí se pudo seguir haciendo con la regla de la cadena. Es que la regla de la cadena la puedo aplicar iteradamente tantas veces como haga falta. Bien, sí, no es ningún problema. Ya, muchas gracias. Por ejemplo, a ver, nada, piense en esta función. Tengo f de x a la seno cuadrado de, eh, acá póngale x cuadrado más 3x es 1. Pero tengo varias limitaciones, porque fíjese, esta es esta función. Acá tengo h, vamos a llamar h, t, t cuadrado, ¿no? Y tengo g, bueno, vamos a poner x directamente, eso es la notación. Esto es x cuadrado. Tengo g de x, que es seno de x. Tengo u de x, que es x cuadrado más 3x más 1. Entonces acá, esta función f es la composición de h con g, y esto a su vez está compuesto con u. Por supuesto, la composición de funciones es asociativa. Usted puede escribir esto así. Y esto es h de g de u de x. H, tres paréntesis, ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplicar la regla de la cadena acá? La regla de la cadena, pues, se aplica dos veces. F' la va a escribir como h' en g de u por la derivada de g evaluada en u por la derivada de u. Acá tiene una primera aplicación de la regla. Acá tiene una segunda aplicación de la regla de la cadena. ¿Cómo quedaría esta derivada? Fíjese, tenemos esta derivada, vamos a escribirlo respecto a x, que es seno cuadrado, x cuadrado, es x más 1. Esto es igual. Una ventaja de escribir esto así, o creo que no sé,
La verdad es que la notación acá no nos da mucha ventaja de nada, pero bueno, está bien. Primero, vamos a escribir la derivada de, eh, de h. Eso es 2 por x, ¿no? Pero x en este caso es g, es seno de x cuadrado más 3x más 1. Así que tengo 2 por el seno de x cuadrado 3x más 1. Déjenme esperar, todo sea más claro. Vamos a usar colores. Acá le vamos a poner un naranja. Este es el naranja. Bien, es esta derivada. Acá vamos a usar otro color. Usar el amarillo. Entonces el amarillo se va a ver bien cuando pase. Vamos a usar aquí azul. Entonces el amarillo se va a ver bien cuando pase a fondo blanco. Lo paso a PDF, ¿no? Esta derivada, que sería la derivada de g con respecto de u, es la derivada de seno evaluada en u. La derivada de seno es coseno. Acá tengo que multiplicar por el coseno de u de x. Es decir, aquí va coseno de x cuadrado más 3x más 1. Y me falta todavía la derivada de u con respecto de x. Es decir, la derivada de 2x más 3x más 1. Esto es un color verde. Y esto es la derivada de u con respecto de x. U era la función x cuadrado más 3x más 1. Derivada de 2x. Esta es la derivada de la función usando la regla de la cadena. Y bueno, uno pues esto lo va a querer ordenar de otra forma. Muchas veces lo podemos escribir así. Menos de x cuadrado x más 1 y por coseno x cuadrado más 3x más 1. ¿Ven? Yo puedo aplicar la regla de la cadena 2 veces. Y tengo esto. En cuanto a la función inversa, vamos a ver por lo menos un ejemplito de cómo usar eso, aunque se deben haberlo visto. Fíjense, tengo esta función f va del intervalo 0 infinito positivo a r. X va a x cuadrado. Este es muy fácil, acá invertible. Yo quiero que la derivada no sea 0, voy a tener que tomar el intervalo abierto. Invertible y f' x es 2x mayor que 0 para todo x mayor que 0. Yo estoy tomando la función f de x igual a x cuadrado, estoy restringiendo el dominio para hacerla invertible. Y, por supuesto, la inversa es la función raíz de x.
por supuesto, lo sabemos. Entonces, recuerden que la hipótesis del teorema de la función inversa fuera no solo invertible, sino que además fuera derivada distinta de cero. En el dominio donde queríamos usar el teorema de la función inversa para función. ¿No? Biyectiva, derivable. Eh, y eso, que la derivada fuera distinta de cero y tenemos todas esas condiciones. La derivada de la función, teorema de la función inversa, la derivada de la función inversa en un punto y es igual a 1 sobre la derivada de f en punto x tal que y es igual a f de x. Fíjense, nosotros como por acá, utilizando 1, pero esta x es la raíz de y. 1 sobre la derivada de eh, ah, de x de y es x cuadrado y f' es 2x. Tengo 1 sobre 2 por x, pero x es la raíz de y. X, x es, a ver, y cuadrado es x. Bien. Eh, prima versus y 1 x, x igual a x. Acá debería poner más bien así mejor, prima. Si x es f inversa de y, aquí tengo f inversa de y. Me parece que sería más claro. F inversa de y, y era como escribimos acá, raíz de x. Tengo que escribir en función de y, por supuesto. Prima evaluada en la raíz de y. ¿Sí?
X' era 2x, si en vez de 2x escribo, si en vez de x escribo raíz de y, es 1 sobre 2. Yo sé que es un poco raro escribir una función tomando y como la variable independiente, pero bueno, así fue como anunciamos el teorema. Entonces, otro ejemplito nos permite hallar, por ejemplo, la derivada de una trigonométrica inversa. Y seno de x, esta función es invertible. Yo sé que en el ejemplo anterior la notación está un poquito rara, pero así fue como escribimos el enunciado. Y yo quise escribirlo exactamente igual. Tengo la función y igual a seno de x. Esa función, si restringimos el dominio menos pi medios, es invertible. Y esa función además es derivable. Todo R en particular en el intervalo abierto correspondiente a este dominio restringido. Entonces, si yo tengo x en el dominio restringido, entonces tengo que la derivada, que es coseno de x, derivada de y respecto de x, que es coseno de x, en ese dominio entre menos pi medios y pi medios, no es cero, sino que va de en menos pi medios vale cero. Entonces, es negativo entre menos pi medios y cero. Después de 0 pi medios es positivo. En pi medios vale 0 otra vez. Entonces, esto es distinto de 0. Entonces, tenemos las dos condiciones de el teorema de la función inversa. La función es monótona, derivable y la derivada nunca es 0. Entonces, el teorema de la función inversa nos dice que para todo y en menos 1, 1, la derivada con respecto de y del arcseno de y es 1 sobre la derivada de la inversa de arcseno, es decir, la derivada de seno evaluada en la inversa evaluada en y, donde y es f de x. Entonces, esto es la derivada con respecto a x de seno de x. Bien. Y seno de x. La derivada con respecto a x de evaluada en y. Sí. ¿Sí o no? Bueno, la derivada con respecto a x de seno de x es coseno. Ahora, coseno de x, también yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x, y seno de x era y. Entonces, esto es la derivada, es la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Entonces, yo puedo escribir la derivada de arcseno como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Y así es como uno escribe las derivadas de las funciones. Pues cambiamos la variable simplemente porque dejar y como variable independiente es raro. Vamos siempre como variable dependiente, independiente a x. Y esto para, voy más arriba, x entre menos 1 y 1. ¿Está bien? ¿Están escuchando? ¿Aló? Sí, Inge, disculpe una pregunta, no le entendí muy bien esto de la inversa. No sé si podría repetir el ejercicio, disculpe. ¿Cuál ejercicio? Este último. Sí, por favor. Sí, profe, el último.
o el anterior, no sé, que este último es realmente importante, más importante que el anterior. Sí, el Porque último, el con esto primero. podemos, sí, bueno, vamos a repetirlo, fíjese, porque es que con esto podemos calcular la derivada de la inversa de seno. La derivada de raíz la sabemos calcular usando la regla de la potencia. Y lo que estamos haciendo es meramente comprobar que la cosa da. Pero la derivada de las inversas trigonométricas no estaban en nuestro teorema. Fíjense, ¿cuáles eran las hipótesis del teorema de la función inversa? Que la función fuera creciente, es decir, que fuera invertible, que fuera creciente monótona o decreciente monótona, derivable en todo el intervalo. Y además, necesitábamos que la derivada no fuera cero. Entonces, la función seno, la función seno de x, satisface todas esas hipótesis en el intervalo menos pi medios, pi medios. En menos pi medios es menos 1, que ya va creciendo, y monótonamente, pasa por 0 y llega al punto pi medios 1, creciente todo el tiempo. Entonces es invertible. Y además es derivable, su derivada es coseno. Y tenemos que coseno nunca se anula en ese intervalo. Coseno se anula en los extremos, pero no se anula en el intervalo abierto. Va de menos 1, va desde 0, crece, llega hasta 1, ¿sí? Positivo todo el tiempo. Y después decrece y llega a ser 0 en pi medio, pero nunca es 0 en el intervalo abierto. Bueno, eso significa que hipótesis se satisfacen en ese intervalo menos pi medio, pi medio. ¿Está bien? Sí. Sí, G. Ok, ahí se entiende. Bien, entonces, yo tengo la función arcseno de y. Si seno va de menos pi medios a pi medios, arcseno va de menos 1 a 1. ¿Sí? Por a medida, si yo voy hablando y aparece algo que ustedes no entiendan, ustedes me pueden interrumpir y me pueden preguntar. Fácil así que después al final. Entonces, tenemos la derivada de arcseno. De acuerdo con el teorema de la función inversa, la derivada de arcseno es 1 sobre la derivada de su inversa, que es seno, evaluada en f de y, en f inversa de y. Es decir, esto es seno de arcseno. Seno, aquí va seno de inversa, que es nuevo, acá la notación es, puede tender a confundir en algún momento. Tenemos la derivada en x, donde x es f inversa de y. Y es seno de x, ¿no? Entonces tengo arcseno de seno de x, que es x. Seno de arcseno de seno. No lo escribo porque eso va a ser más largo y más confuso. Entonces la derivada de y con respecto a y del seno de y es 1 sobre la derivada de x, seno de x por teorema de la función inversa. Ahora, la derivada de x es coseno. Y coseno es la raíz de 1 menos seno cuadrado. Y acá yo sustituyo por y, ¿por qué? Porque y es seno de x. Por eso esta sustitución. Entonces, como la derivada con respecto a x es seno de x es la raíz de 1 menos y cuadrado, y la derivada de y con respecto a y del seno es 1 sobre la derivada de x con respecto a x, es
1 sobre la derivada con respecto a x de seno. Entonces la derivada de arseno es 1 sobre la raíz de 1 menos y cuadrado. Y después cambio la variable, porque como decía, es raro tener y como variable independiente, pero solo por eso. Y llego a la fórmula tradicional, digamos, de la derivada del seno. ¿Sí? Profe, una pregunta, pero allí al cuadrado Bien. arriba no habíamos aclarado que era igual solo a x, ¿Dónde? justo ahí, en Y, el, sí, sí, pero solo y es la sí, raíz de x. Y pero aquí ahí dice es f'. que, pero ya no tendría que ver con lo de abajo, con lo de y al cuadrado es igual a x. Y al cuadrado es x, pero eso significa que y es raíz de x. Yo estoy evaluando y aquí. Ah, no, esto es raíz de x. Sí. X raíz de x. Creo que esto me queda en función de y. X en f de x, esta y es f de x. Entonces esto es y. Tengo prima 1 sobre la derivada de f, de f en f de x. Si uno escribe esto así, obviamente se complica. Y es f de x. F' es 2 por, 2 por x. Yo estoy tomándolo aquí evaluada en f de x. F de x es raíz de x. Me queda 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, vamos a pasar ahora. Es una hora. Al tema de derivación implícita. ¿Cuándo vamos a usar derivación implícita? Pongamos que tenemos una función que va de R2 en R, que lleva el par XY en f de XY. Entonces, bajo algunas hipótesis que no voy a detallar ahora, ciertas hipótesis, porque, digamos, son un poco complicadas para esta materia, esta igualdad, ¿no? Igual a esto a cero. Esto decimos que define implícitamente a y como función de x. Por ejemplo, esta función f, que va de R2 en R,
y que lleva el par xy en x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado, vamos a poner aquí menos r cuadrado. Entonces, piensa acá, si uno iguala esto a 0, si uno hace que f de xy sea igual a 0, de acá, si uno tiene esto, x cuadrado más y cuadrado, por r cuadrado, y acá uno, dependiendo, puede dar y como una función de x. Y de aquí en verdad nos salen dos funciones de x, nos sale esta función. Función y igual a r cuadrado menos x cuadrado, la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y la función y igual a menos esa raíz. Entonces, de esta ecuación que obtuvimos igualando la función f grande de x y a 0, sacamos dos funciones de x. Una nos da la parte superior de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, y esta nos da la parte inferior. Entonces ahí tenemos, ese es un ejemplo de cómo una ecuación en dos variables puede definir implícitamente a y como función de x. Entonces, en este caso, pues es muy fácil despejar y obtener estas dos funciones de forma explícita. Pero hay casos en los que eso no es fácil. Un ejemplo. Otro ejemplo. Acá. Numerar estos. Este como 2. Si usted tiene la función que lleva el par xy en y más y cubo menos x menos 7 y hace f de xy igual a 0. Acá tenemos esta ecuación entonces. Y más y cubo menos x menos 7 igual a 0. Llamarla 1. Esta función 1, fíjense, yo no he dicho cuáles son las condiciones que me permiten decir que una ecuación define a y como función de x implícitamente. Pero acepta mi palabra por buena de que esta ecuación satisface esa condición. Digamos que 1, esa ecuación 1, define a y como función de x de manera implícita. Y simplemente vamos a suponer que eso es verdad en todas las ecuaciones que nos den. Aunque 1 define a y implícitamente como función de x. Entonces, teniendo una ecuación así, nosotros vamos a querer hallar la derivada de y con respecto de x. Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos hacer eso sin despejar? Bueno, ahí es donde entra el proceso de derivación implícita. ¿Cuáles son los pasos? Primero, vamos a derivar con respecto de x a ambos lados. Lado, por supuesto, de la igualdad 1. Entonces, por acá tenemos la derivada con respecto a x de y más y cubo menos x menos 7. Y eso, por supuesto, es igual a la derivada con respecto a x de 0. La derivada de x con respecto a la derivada de 0 con respecto a lo que sea es 0.
ser una constante. La derivada de una constante siempre es 0. Acá separamos la derivada de eso que es una suma, como la suma de las derivadas de los términos. Y eso es igual a 0 porque 0 es la derivada de 0. Ahora, ¿qué tenemos del lado izquierdo? Tenemos la derivada de x con respecto de y. ¿Sí? Esto es simplemente esto. Acá tenemos la derivada de y al cubo con respecto de x. Entonces acá aplicamos la regla de la cadena. Pues 3y cuadrado. Yo estoy suponiendo que y es función de x, por supuesto. Entonces acá tengo que multiplicar por la derivada interna, es decir, por la derivada de y con respecto de x. La derivada de x con respecto de x es 1 y la derivada de x con respecto a x es una constante 0. Entonces me queda esto. Me queda derivada de y con respecto a x más 3y cuadrado por derivada de y con respecto a x menos 1 igual a 0. ¿Todo el mundo entendió lo que hice en el lado izquierdo o alguien no lo hizo? Yo no entendí muy bien por qué queda derivada de y sobre derivada de x al lado del -1. Y es una función de x. Si uno tiene x elevado al cubo, quiere derivar esto con respecto de x, acá tiene que usar la regla de la cadena. 3 por y de x al cuadrado por la derivada de y con respecto de x. Y eso es lo que estamos usando acá. Estamos usando la regla de la cadena. Regla de la cadena. Otro color. Ah, ah. Eso es lo que estamos haciendo. Aplicar la regla de la cadena. El cambio de notación lo haya confundido. Igual así. Bravo. Uno. ¿Qué vamos a hacer después? Segundo paso es agrupar los términos que contienen la derivada de y con respecto de x. Par términos que contienen a esto, pero recuerden que esto también se escribe como y' o como así, diferenciales, como una notación de Leibniz de y sobre x. Agrupamos esos términos y aquí voy a usar ya la notación de Leibniz porque eh, mejor, menos a mí me gusta más. Bueno, ya estaban agrupados por sí. Vamos a un lado, del otro lado ponemos los términos donde no aparecen. Y ahora tomamos el paso, tomar la derivada de y con respecto a x como factor común. Es decir, factorar usando la derivada de y, sacando la derivada de y con respecto de x. Aquí me queda derivada de y con respecto de x, aquí me queda 1 más 3y cuadrado igual a 1. Y finalmente, despejar la derivada de y respecto a x. Se me queda que la derivada de y con respecto a x es 1
sobre 1 más 3y cuadrado. Esto, si ustedes observan acá, nos va a quedar la derivada de y como función de y. No nos va a quedar en este caso en términos de x. Algunas veces nos quedan términos de x y y. En este caso eso no pasó. Pero lo importante es que tengamos en mente que y es una función de x. Entonces, si implícitamente y es una función de x, esta derivada implícitamente bien está quedando en función de x. Bueno, no sé si tienen preguntas o algo. Miren este ejemplo. Pide hallar la pendiente de la recta tangente a la curva x cubo más y cubo igual a 9 en el punto 1, 2. Acá, ciertamente, claro, que podemos despejar y. Entonces, uno puede escribir y cubo o 9 menos x cubo acá. Y es la raíz cúbica de 9 menos x cubo. Lo podemos hacer, lo estamos haciendo. Y acá no hay problema con que la raíz tenga signo más o signo menos. Que es una raíz cúbica. Entonces, tenemos una raíz cúbica, no tenemos que preocuparnos de las ramas, digamos, de la raíz, porque una rama es negativa, pero es para los valores negativos del argumento, otra positiva para los valores positivos del argumento. Entonces, si a esta opción, que ya la estoy escribiendo explícitamente, yo le introduzco el valor 1 para x, tengo la raíz cúbica de 9 menos 1, es decir, 8. Y esto es 2. Entonces, ciertamente, el punto 1, 2 pertenece a la curva x cubo más y cubo igual a 9. Porque esa curva es la gráfica de la función y igual raíz cúbica de 9 menos x cuadrado. Ese punto está ahí. Más todavía, yo puedo encontrar la recta tangente a la curva en ese punto, derivando. La pendiente, que es lo que nos pide. Pendiente de la recta tangente a la curva 1, 2 es la derivada de prima de x evaluada en x igual 1. Entonces, derivo. Inge, disculpe, luego de Bien. despejar y es de 9 menos x cubo, ¿cierto? Ah, cubo, sí. Ah, en la, ya. Eso es 1 igual. Entonces me sigue quedando 8. Lo si era cubo.
Entonces, así que tenemos y' de x. ¿Cómo despejo y'? ¿Cómo despejo y? Y es la raíz cúbica de 9 menos x cubo con la regla de la cadena. Entonces, fíjense, esta es la derivada con respecto de x de 9 menos x cubo a la 1/3. Entonces, la regla de la cadena me dice que yo aquí voy a derivar la composición de las funciones x a la 1/3 y las funciones 9 menos x cubo. La derivada de la función externa, que es 1/3, por 9 menos x al cubo a la 1/3 menos 1. De la menos 1/3. Por la derivada interna, es decir, la derivada de 9 menos x cubo. Y eso es menos 3x cuadrado. Esto es menos este 3 se cancela con este 3. X cuadrado por 9 menos x cubo a la menos 1/3. Ahora uno evalúa esto en 1. Y esto es menos, acá tengo 1. Acá tengo 9 menos 1. Tengo 9 menos 1, aquí me queda 8. Queda menos 2/3. La raíz cúbica es 2. Entonces tengo 2 al cuadrado menos 1/4. En este caso, yo sí puedo puedo hallar la pendiente despejando la función y derivando de forma explícita. Ahora, ¿cómo lo hago implícitamente? ¿Será más sencillo? Bueno, si ahora lo hacemos por derivación implícita, en este caso podemos despejar, pero va a haber muchos casos en los que no vamos a poder despejar. Fíjense, tengo mi ecuación, x cubo más y cubo igual a 9. ¿Sí? Yo derivo ambos lados. Tengo la derivada con respecto a x de x cubo más y cubo, y eso es igual a la derivada con respecto a x de 9. Acá tengo la derivada con respecto a x de x cubo más la derivada con respecto a x de y cubo, la derivada de 9 con respecto a x de 0, porque es una constante. Entonces, por acá me queda 3x cuadrado, que es la derivada de x cubo. Y por acá, yo estoy suponiendo que esta y es una función de x. O sea, aplicando la regla de la cadena, me queda 3y cuadrado por la derivada interna. Es decir, la derivada de la función y con respecto a x. Y esto es igual a 0. Esta derivada yo no la conozco. La tengo implícitamente. Entonces, ahora, piensa que la derivada de y con respecto de x va a ser menos 3x cuadrado sobre 3y cuadrado, de donde la derivada de y con respecto de x es menos x cuadrado sobre y cuadrado. Y noten que depende de x y de y. Depende de ambas variables. Pero el punto donde yo quiero calcular la pendiente es el punto 1, 2. O sea, conozco x y conozco y. Lo que debo hacer ahora es evaluar esto en este punto. Es igual a 1, y igual a 2. Cuando hago eso, tengo menos 1 sobre 2 al cuadrado, es decir, menos 1/4. Y exactamente lo que obtuve despejando y luego derivando.
Es bastante sencillo, pero digamos, la función es una función tan simple que no hay mayor diferencia en cuanto a complejidad en hacerlo de una manera o de otra. ¿Sí? Eh, pero hay casos en los que definitivamente uno no puede, puede despejar. Por ejemplo, este será el 2. Y uno de esos ejemplos es este. Tengo esta expresión. Tengo coseno de x más y igual a y por seno de x. ¿Cómo despeja uno eh, y ahí de forma sencilla? Y es igual a coseno de x más y dividido para seno de x. Si toma el coseno del lado izquierdo, tiene que tomar el coseno del lado derecho. Yo no veo una manera simple de despejar acá. Entonces, acá, como no puede despejar y explícitamente como función de x, nosotros vamos a tomar esa función y, vamos a suponer que esta igualdad la define implícitamente como función de x, pero en realidad es voto de confianza que le estamos dando la igualdad. No lo sabemos, no hemos dicho cuáles son las condiciones. Lo que yo les puedo decir es que en esta materia, todas las igualdades de este tipo que veamos van a ser del tipo de igualdades que permiten definir y implícitamente como función de x. Pero las condiciones no se las puedo decir explícitamente porque ya pertenecen a otros cursos. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar. Primero, derivamos a ambos lados ¿no? De x. Acá. Decimos entonces que la derivada de coseno de x más y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de y por seno de x. Fíjense, acá tenemos coseno. La derivada de coseno es seno. Aquí nos queda seno de x más y. Pero ahora tenemos que multiplicar por la derivada de x más y. Entonces, esto es la derivada respecto a x de x. Vamos a poner aquí lado izquierdo al lado por separado. Derivada de x más y. Entonces, esto es igual. Seno x más y. Por ahora tengo la derivada de una suma. Pues la derivada de x, que es 1, más la derivada de y con respecto a x. Entonces, del lado izquierdo tengo seno de x más y por 1 más, vamos a escribirlo como una suma, o seno de x más y más derivada de y con respecto de x, seno de x más y. Ahora derivamos el lado derecho. Lado derecho. Tengo la derivada con respecto a x de y por seno de x. Y esto es la derivada de un producto. Tengo que esto es la derivada de y con respecto a x por el seno de x sin derivar. A y sin derivar por la derivada de seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Y eso no está compuesto con más nada, entonces no hay más derivadas que calcular. ¿Qué se obtiene? Igualando ambos lados,
Tenemos seno de x más y más derivada parcial, parcial no, pero más derivada de y con respecto de x. No es ninguna derivada parcial. La costumbre. Más derivada de y con respecto a x de seno, más y por coseno de x. Entonces, ahora agrupamos los términos donde aparecen derivada de y con respecto de x. Tenemos todos de un solo lado. Tengo la derivada de y con respecto de x y lo voy a factorar ya, porque no tiene sentido hacer esto en los pasos. Menos seno de x. Y esto es igual a y coseno de x menos seno de x más y. Tenemos de un lado los términos con derivada, de un lado los términos sin derivada. Y ahora despejamos la derivada. 3 despejamos. Queda la derivada con respecto a y de x. De esta manera. Lo bueno acá es que cuando hacemos la derivación implícita, sí nos queda la derivada para despejar. Lo podemos despejar. Nos va a quedar en función de x y y. Pero bueno, eso es mejor que nada. No, si no lo hacemos implícitamente, nos queda en función de x. Pero hay casos en los que simplemente, como este, no se puede. Entonces, mejor. Bueno, así es como manejamos la derivación implícita. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a parar unos 5 minutos. Son las 12:21 y seguimos 12:26. Bueno, vamos a continuar. Eh, una vez que hemos visto derivación implícita, esa la vamos a usar para calcular derivadas de curvas definidas paramétricamente. Bueno, vamos a utilizar el teorema de la función inversa y la función implícita. eh, así. Y después de ver cómo derivar curvas definidas paramétricamente, vamos a ver cómo derivar curvas definidas en coordenadas polares. Es un caso particular. Fíjense, derivación paramétrica. Hay que buscar algunas imágenes que ya tenía previamente hechas. Acabo de ver aquí. Mi carpeta, pero solamente la cerré, ya la conseguí. Ok. Fíjense, nosotros tenemos, digamos, tenemos una curva definida en función de un parámetro t. Tenemos una curva definida de esta manera.
tenemos las dos componentes definidas en función del parámetro t. X, Y son funciones de t, y t es un parámetro que dejamos variar en algún intervalo contenido en los reales. Entonces, un ejemplo de esto puede ser esta curva. Tenemos x0 más r coseno de t. Tenemos y0, r seno de t. X0, este y0 y este r son números reales, y este r es un número real positivo. Entonces, si nosotros dejamos que t varíe en el intervalo 0,2pi, dejamos abierto el lado de 2pi, esto define la circunferencia de x de t, ¿no? Y de t. Centrada en el punto x0, y0 de radio r. Si x0 es 0, y0 es 0, tenemos la curva centrada en el origen de radio r. ¿Sí? Debe ser un ejemplo de una curva definida paramétricamente. Y un ejemplito concreto lo tenía acá. De esta circunferencia. Copio y le pego aquí. Ya quedó grande esto. Sí. Página. No recordaba que esta imagen estaba tan grande. Y lo reducimos un poco. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo con y0 igual a 1, x0 igual a 2, y el radio, fíjense, es 3, ¿no? Ahí tenemos un ejemplito. Otro ejemplo sería esta curva. X sería t por coseno 4t, y y sería t por seno de 4t. Entonces, fíjense una cosa, vamos a dejar que t varíe entre 0 y 4pi. 4pi cerramos. Tenemos un factor coseno en una de las componentes, un factor seno en otra de las componentes, y tenemos un factor t en las dos componentes. Esto lo podríamos escribir de esta forma si quisiéramos. Pues t por coseno 4t, seno 4t. Este vector coseno 4t, seno 4t está dando vueltas, está describiendo una circunferencia, y t está multiplicando, y siempre es positivo, está multiplicando esta circunferencia. Entonces lo que estamos haciendo es dando vueltas y alejándonos del origen. Esto es una espiral. Copiarla, ya la tenía también previamente hecha, y pegarla. Esto va a salir gigante acá. Pero acá tenemos nuestra espiral, que es esta acá. Entonces, coseno
seno, como decía, va dando vueltas alrededor del origen. Y t lo va alejando. Obviamente el t igual 0 estamos en el origen. Y de que vamos dando vueltas nos vamos alejando más y más del origen. Y bueno, otro ejemplo entre un poco tonto. Consideren este. Digo un poco tonto porque ¿ok? Lo vamos a variar entre -1 y 1. Esa curva lo que describe es una parábola. Describe la parábola y x cuadrado. Realmente muy sencilla. Eh, pero es un caso interesante porque es lo que ocurre cuando tenemos la y en función de x. En este caso, esto es x de t. X, y de t. Como podemos ver, y lo podemos escribir como función de x directamente casi. Eh, ¿Por qué nos interesa este tipo de curva? Supongamos que dada una curva definida paramétricamente. Uno se puede preguntar cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x0, y0. Por supuesto, suponiendo que el punto x0, y0 está en esa curva. Vamos a suponer que x0, y0 es el punto x de t0 y de t0. Para sub 0, suponer que t está en algún intervalo r o algún t0 en ese intervalo. Entonces, no nos va a servir calcular la derivada de y con respecto de x, porque si calculamos la derivada de y con respecto de x, lo que estamos calculando es qué tanto varía y cuando varía x, pero no estamos calculando propiamente la tangente, la pendiente de la tangente en ese punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Supongamos que en un entorno de T0, un entorno de T0, se puede invertir x de t. Es decir, que podemos poner t en función de x. Función x inversa de t. T de x. Tenemos t en función de x. Entonces, en ese caso, la derivada de y con respecto de x va a ser la derivada de y con respecto de t por la derivada de t con respecto de x. ¿No? Estamos usando la regla de la cadena. Pero el problema es que nosotros tenemos x dado como función de t y no
Bueno, acá es donde usamos el teorema de la función inversa. La derivada de t con respecto de x va a ser simplemente 1 sobre la derivada de su inversa. Y la derivada de su inversa es x como función de t. Vamos, teorema, función inversa. Y fíjense qué es lo que nos queda. Queda la derivada de y con respecto de t dividida para la derivada de x con respecto de t. Eso es. Si lo quieren poner más abreviado, lo pueden poner así. Y' dividido para x' con respecto de t. Bien. La idea no es que ustedes aprendan esto de memoria. La idea es que eh, en cada situación, usando la regla de la cadena y, la función, y el teorema de la función inversa, puedan llegar a esta igualdad. Igualdad derivada de y con respecto de x igual a derivada de y con respecto de t, dividido para derivada de x con respecto de t. ¿Una pregunta? ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchan? Sí, que sí se lo escucha. Esto está claro aquí, ¿no? ¿Cómo calcular la derivada de y con respecto de x cuando tanto y como x están dados paramétricamente? Yo no lo entendí muy bien, Igel, esa parte. ¿Por qué? ¿Qué parte no entendió? A ver. Más que todo en la parte en lo que dice la función inversa. Es que estoy usando de la regla de la función, del teorema de la función inversa acá. Tengo t de x. Lo t de x es la inversa de t. Yo conozco x de t. Esto lo puedo calcular. Pero t de x no lo conozco. Entonces no puedo calcular directamente derivada de t con respecto de x, porque esa función no la tengo explícitamente. ¿Qué me dice el teorema de la función inversa? El teorema de la función inversa me dice que la derivada de esta función x inversa, yo derivo esto con respecto de t, es 1 sobre la derivada de x con respecto de t. Y la derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función directa. Eso es lo que me dice el teorema. Y es lo que estoy usando acá. Tengo del lado derecho aquí este de x. 1 sobre la derivada de x con respecto a t. Sí. Ahora sí. Sí, Igel, gracias. De nada, a medida que vamos progresando en la clase, si tienen alguna duda,
háganmela saber en el momento, porque así pues se preserva un poco más el hilo. Entonces, un ejemplo de esto. ¿Recuerdan la curva que teníamos hace un rato? Que era la espiral. Nosotros queremos calcular la pendiente de la recta tangente a la curva definida de esta manera. Con t variando de 0 a 4pi. Esa curva ya vimos qué cosa es. Eso es una espiral. En el punto e igual a pi tercios. Entonces, en pi tercios, t es igual a pi tercios, x de pi tercios y de pi tercios, o dado de la forma x de pi tercios y de pi tercios, es pi tercios por el coseno de 4 tercios de pi. El coseno de 4 tercios de pi es el coseno, es igual al coseno de, tengo 4 tercios, tengo pi, después me voy un tercio más abajo. Es igual a eh, menos el coseno de pi tercios. Entonces, esto es igual a menos un medio. Y el seno es menos el seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, esto es igual a un sexto. Y pongo menos un sexto, ¿no? Menos un sexto por pi. Voy a sacar pi también. Menos pi sextos 1 raíz de 3. Ese punto. Ese punto está en la curva. Tenemos que verificarlo. Simplemente nos están diciendo para t igual pi tercio. Bueno, para t igual pi tercio, ese es el punto que corresponde en la curva. Entonces, hallamos la derivada de y con respecto de x, que es lo que nos da la pendiente de esa recta tangente. Y luego, esto nos va a quedar en términos de t. Luego evaluamos en t igual pi tercios. Habíamos visto que la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de t, que la conocemos, por la derivada de t con respecto de x. Esto por la regla de la cadena. Pero como no tenemos t en función de x dada de manera explícita, sino al revés, tenemos la derivada de x con respecto de t, aquí usamos la derivada de la inversa de esa función, que es la derivada de x. Entonces, queda derivada de y con respecto de x dividido para, perdón, derivada de y con respecto de t, disculpen. Dividido por la derivada de x con respecto de t. Calculamos las dos derivadas. Si derivamos y con respecto de t, fíjense, estamos derivando t por seno de 4t. Tenemos que aplicar la regla para derivar productos. Entonces, eh, voy a simplemente dar el resultado de esto.
derivan t, multiplican por seno de 4t. A eso le suman t sin derivar por la derivada de seno de 4t. Recuerden, hay que aplicar regla de la cadena. Esto es seno de 4t más 4t coseno de 4t. Luego, derivamos x con respecto de t. X está definido como t coseno 4t. Es un producto de funciones. Aplicamos la regla del producto. Derivada de t por coseno de 4t sin derivar, más t sin derivar por derivada de coseno 4t. Aplicando la regla de la cadena para la función interna 4t. Y nos queda que esto es 1 por coseno de 4t más t por la derivada del coseno de 4t. Por aquí me queda 4t seno de 4t. Y la derivada de coseno es menos seno. Menos 4t seno 4t. Entonces, fíjense, la derivada de y con respecto de x es el cociente de estas dos derivadas. Y si ustedes evalúan, me quedó todo en función de t. Si evalúan en pi tercios, el resultado es raíz cuadrada de 3 entre 2, más 2 pi tercios, dividido para medio, menos 2 raíz de 3 tercios por pi. Esa es la pendiente. ¿Puntos? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a cómo derivar funciones definidas paramétricamente o todo quedó suficientemente claro? A ver, ¿todo el mundo entendió? Sí, jefe. Bueno, eso usted no lo puede saber, porque no sabe qué fue lo que entendió todo el mundo, pero ¿alguien no entendió? Bueno, parece que todo el mundo entendió. A ver, una pregunta. ¿Ustedes han visto coordenadas polares con anterioridad o no, o nunca lo han hecho? Que en prepa vimos. Sí, vieron. Ok, entonces yo tenía preparado acá para explicar cómo hacer la conversión de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, pero que ya lo vieron, eso no hace falta. Voy a saltar directamente a, en pocos minutos, tratar de comenzar al menos con la derivación de funciones de curvas definidas en coordenadas polares.
Entonces, ¿cómo se definen las funciones en coordenadas polares? Ustedes lo que van a tener es las funciones definidas, el radio en función del ángulo, plano polar, las funciones se definen en términos del ángulo. Así como en el plano cartesiano, nosotros definimos siempre las funciones en términos de y. Es decir, y siempre lo presentamos como función de x. Acá vamos a presentar r, que es el radio, en función de θ, que es el ángulo. Las funciones van a tener esta forma. R es f de θ, donde f es una función que va de 0, el intervalo 0 a 2pi, en los reales. Entonces, R es el radio, por supuesto. Y pues R, pues, como decía, presentamos R en términos del ángulo. Un ejemplo de una función como esta es la cardioide. Una cardioide graficada en ok, es esa que está ahí en azul, ¿no? Ustedes ven dos círculos concéntricos, uno de radio 1 y uno de radio 2. Esta curva que está aquí en azul entre esos dos círculos, y esa de hecho, el círculo de radio 1 es una cardioide. Y esta cardioide está dada de la siguiente manera. Piense en R, radio, es 1, el ángulo es 0, estoy en 0. Hay una que es una más coseno, pero hay otra que es una más 1 más seno. Cuando 1 más seno es esto horizontal. Pues, 1 más. Oh, esta la tenía por ahí guardada. Esta era R por seno, ¿no? Es más coseno. A ver, en 0 tengo 0 tengo radio. Ah, no, 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 disculpen, es que no pensaba polar. Cuando el ángulo es 0, por supuesto, estoy en el punto 2, 0, 1 más el coseno. Ese es R, esta función de θ. Esta es una cardio. Y se llama cardioide porque tiene forma así como el corazón, raro, medio redondo el corazón este. Probablemente algunos de ustedes conozcan la curva cardioide porque es el patrón polar más común de captación de sonido en micrófonos corrientes. Si usted tiene un micrófono cardioide y el micrófono está ahí en el origen de coordenadas, el micrófono va a captar un poquito de lo que hay a la izquierda del origen, un poquito del sonido que tiene hasta enfrente, pero va a captar todo el sonido que está detrás del micrófono, todo el sonido que está frente a la cápsula del micrófono. Usted
Las de la cápsula captamos un poquito. Es un patrón de captación cardioide. Y la gente que tiene alguna experiencia con captación de sonido, pues conoce esta curva de sobra porque la he visto muchas veces. Pero lamentablemente ya no me queda mucho tiempo, unos minutos apenas. Fíjense, yo tengo X en coordenadas polares, que es R por el coseno de θ. Y Y en coordenadas polares es R por seno de θ. El paso de coordenadas polares a cartesianas, la conversión de un tipo de coordenadas a las otras. Entonces, yo quiero hallar la derivada de y con respecto de x. Si tengo una curva definida en el plano polar, en coordenadas polares, y quiero encontrar la pendiente de la tangente en un punto, pues hallar la derivada de r con respecto de z no me sirve, porque eso lo que me dice es qué tan rápido se aleja la gráfica del origen a medida que varío el ángulo. Eso no me funciona. Tengo que calcular esta derivada. Pero esta derivada, fíjense, es ahora, dado que r está en función de z, la derivada y con respecto a x en una curva definida paramétricamente. La curva r igual a f de z pasa a ser una curva definida en función de z. Esto es una curva paramétrica con parámetro z. Y ya vimos en el apartado anterior cómo calcular derivadas en curvas definidas paramétricamente. Eso nos sirve para calcular derivadas de curvas definidas en el plano polar. Ya no me va a dar el tiempo de hacer un ejemplo, pero en la clase del viernes les mostraré un par de ejemplos de cómo aplicar lo que vimos para curvas paramétricas ahora en el contexto de las curvas polares. Bien, entonces por hoy es todo. Disculpen que me extendí un minuto más de la hora. Nos veremos el próximo viernes. Y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, Chao. gracias. Gracias, profe.